buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Universidad CEU San Pablo en nombre de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es de la cual depende el Club Chesterton, que al final es quien está organizando este encuentro para presentar el libro de Leticia Cortina Aracil, Portadores de Luz, la mitología de lo luminoso en el Legendarium de Tolkien. Tenemos con nosotros a la propia autora, a Leticia. Tenemos al profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, que está a mi izquierda, es catedrático de Historia Medieval y en su condición de historiador del medievo, sus investigaciones en la cultura de la Edad Media europea le han hecho compartir muchos materiales que también habría utilizado Tolkien. Y además se le suma su afición por este autor, por Tolkien, que practica desde sus años más jóvenes. Él va a hablar del perfil de Leticia. Y en la esquina está Ignacio Saavedra, también doctor en comunicación audiovisual en este caso. Es investigador visitante en la Universidad de Oxford, donde analiza la influencia de la épica medieval anglosajona en el tratamiento de la música en la obra de Tolkien, bajo la supervisión del profesor de New College, Rafael Pascual. Es también fundador de Endor Linde, la música de la Tierra Media. Y él hablará del enfoque holístico del libro de Leticia y va a aprovechar esas referencias a la tonalidad para asociarlas a la parte musical, de manera que tenemos con nosotros a dos grandes expertos que van a hablar sobre el libro de Leticia y luego le cederemos la palabra a ella para que hable de su propia obra. Le cedo la palabra, en este caso, a Alejandro Rodríguez de la Peña. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Maribel, primero por esta presentación y también representando al Club Chesterton. Sin vosotros no hubiera sido posible este acto, os lo queremos agradecer. También a Fernando Lostao, querido amigo, a la Fundación Ángel Herrera, que también ha hecho posible este acto. Cuando empezamos a hablar del tema, todo han sido facilidades. Pablo Gutiérrez también, que hoy no está. Bueno, os queremos dar las gracias. Hablo en nombre de todos. Somos una especie de cofradía tolkieniana y nos hemos sentido muy apoyados tanto por el Club Chesterton como por la Fundación Ángel Herrera. De verdad, muchísimas gracias. También gracias a la autora por permitir que la presente. Es un enorme honor presentar a una persona como tú, y somos amigos, nos tuteamos, y un libro como este. Así que también quería darte las gracias por esta oportunidad. Bien, yo querría, antes de hablar del perfil intelectual de Leticia, hablar de cómo nos conocimos. Ignacio Saavedra, que es el culpable aquí de todo, montó una especie de círculo Tolkien, que nos reuníamos a tomar cervezas en un pub para hablar de lo divino y de lo humano, y sobre todo de John Ronald Reuel en Tolkien. Y pues allí descubrí a alguien que ya por Twitter sabía que era una persona muy interesante, pero que había que oírla hablar de Tolkien. Y yo he oído a mucha gente hablar de Tolkien. Y yo creo que no he oído a nadie hablar como a Leticia de Tolkien, con esa sabiduría. Y ella sabe de mi admiración, pero quería decirlo aquí en público. Así que de verdad es un honor que me permitas presentar un libro tuyo. Habla muy mal de la Universidad Española que Leticia no sea profesora titular o catedrática de la Universidad Española. Quiero empezar diciendo eso. Habla muy mal de ella. Que ella está haciendo un apostolado de la belleza, como ella lo llama, que es interesantísimo y que yo admiro, pero de verdad que creo que su sitio sería eso, lo mínimo una titularidad en una universidad. Como van a ver aquellos que no la conozcan por su perfil. Habla mal de una universidad que no da sitio, que no da hueco a personas que por ser muy libres o por no encajar en los esquemas a veces muy rígidos académicos, pues descubren que pueden hacer cumplir, desarrollar su vocación de una forma mejor fuera de la universidad. Pero a mí me da pena que, que no sea desde un aula universitaria. Y por eso también este acto me hace especial ilusión, porque, querida amiga, este es tu sitio. Más allá de todo lo demás que haces, que es muy benemérito fuera de las aulas universitarias. Bien, dicho esto, ya dejo lo personal y hablo de lo que es su trayectoria intelectual, que es lo que me corresponde hacer en esta presentación.
Ella sobre todo es filósofa, es muchas cosas, pero sobre todo es filósofa. Tiene una trayectoria que empieza con un grado en filosofía en comillas, lo simbólico, el mito, los presocráticos, todo está muy ligado entre sí, el mito, el rito, el símbolo, lo cual le ha acabado llevando al estudio de el legendarium o la mitopoética en Tolkien, pero ya de sus orígenes intelectuales, con su doctorado y previamente su DEA, pues su DEA fue bachelor en lo simbólico, en comillas, su doctorado es la filosofía del mito en Kant Querer y en el horizonte de la morfología de Goethe, pues siempre con el hilo conductor de lo poético simbólico, investigaciones sobre la fiesta y la antifiesta, que no lo he leído, pero que me encantaría que me dejaras leerlo, porque creo que no está publicado, ¿no? Pues habría que hacer algo. Habría que hacer algo al respecto, que solo con el título me he quedado absolutamente fascinado. Seguro que es interesantísimo. La cuestión, como digo, del mito, la interpretación del mito del mundo grecorromano. Luego estuvo en Edimburgo un año donde hizo una disertación sobre Archaeology of Religion, sobre la arqueología de la religión. Ah, Hizo un curso en la Complutense de Orientalística y Egiptología. Fue profesora en el Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, de Antropología Fundamental y Antropología Aplicada. Y luego, a partir de 2016, ha iniciado eso que ella llama el apostolado de la belleza, que me parece que describe muy bien lo que hace, y que es una labor absolutamente mm, humanística, en el pleno sentido de la palabra, que va desde lo cultural a la mediación cultural, a lo que es todo lo que son cursos educativos, iconografía, introducción a la arqueología, mitología, historia universal. Es autora de libros, este y algunos más que vienen en camino, es tutora de TFMs en la UNIR. Y hablando más en concreto de sus publicaciones, más allá de lo que hemos hablado de todo el mito, el legendario en general, como hilo conductor de su trayectoria, desde su tesis hasta hoy día, pues creo que interesa hablar de por qué Tolkien. Esto es muy relevante dado el libro del cual vamos a hablar. Em, yo no sé, luego lo explicarás tú. La primera vez que te oí hablar de Tolkien hablaste ya de la luz, o sea que viene muy a cuento de esta presentación del libro, pero va mucho más allá de la luz. Hablamos de la oscuridad, hablamos de lo apotropaico oculto, hablamos de mil aspectos que tienen que ver con un pensamiento, podemos decir, tradicional, perdonad el término, no es muy exacto, pero yo creo que se me entiende, en el sentido de una tradición prerracional o prerracionalista, presocrática en ese sentido, que tiene que ver con la filosofía, pero tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con el mito, que tiene que ver con los lenguajes poéticos. Y que vamos a tener ahora yo creo el privilegio, este seguro es el primero de muchos, creo que me has dicho, has firmado con el ático de los libros, más libros, así que seguiremos leyéndote, pero que por decir una publicación en inglés previa a esta, creo que este título les va a dar una pista a aquellos que no conozcan la obra de Leticia, pues sobre qué tipo de cosas trabaja, ¿no? Es un título precioso que no sé, me atrevo casi ni a traducir. Además, tengo aquí a una profesora de filología inglesa a mi derecha, así que, pero algo así como el bosque, como una escena existencial en el legendario de Tolkien. Eh, el título de la obra donde participa este capítulo se llama Bestias del Bosque y velos de la medianoche, en fin, no me atrevo a traducir, pero esto ya les da una idea de cómo las cosas que trabaja Leticia tienen que ver con el mito, con lo poético, pero también desde una mirada filosófica, lo cual me parece interesantísimo. Claro, estamos ante una filósofa que estudia el mundo literario y claro, eso enriquece muchísimo la perspectiva. Y más allá de eso, querría subrayar, y con esto termino, me decías que empezaste tu admiración por Tolkien con ensayos sobre los cuentos de hadas, que el otro día tuvimos en nuestro chat una discusión sobre esa obra de Tolkien, incluida Los monstruos y los críticos. Todos los tolkienianos que hay en la sala conocen esa obra. Con 12, 13 años, yo me siento identificado. Antes habías leído Señor de los Anillos, yo también lo leí 9, 10 años. O sea, que somos frikis tolkienianos desde nuestra más tierna infancia. Y es curioso porque, y eso lo digo con envidia,
tú has conseguido algo que yo no he conseguido. Yo hubiera querido dedicarme a hacer como haces tú, o hace Ignacio y otros, que seguro la sala de alguien que se dedica a Tolkien en plan estudioso. Yo solo soy lector, aficionado, pero os envidio a los que podéis profundizar en Tolkien de una manera como estudiosos, cosa que yo no he conseguido. Yo solo soy lector. Y por eso digo que me hacía ilusión en una universidad, en mi universidad, nuestra universidad, presentar un libro de este nivelazo sobre Tolkien. Así que enhorabuena y que espero que no sea el último libro tuyo que presentamos aquí. Felicidades. Ignacio, cuando quieras. Alejandro, a todos. Yo también quiero agradecer a Herrera. Decía que aunque Alejandro ha hablado en nombre de todos, yo quiero repetir mi agradecimiento a la Fundación Ángel Herrera Oria, al Club Chesterton, al CEU en general, a Alejandro, a Leticia, que es quien realmente ha traído a Tolkien al CEU, y por supuesto a los asistentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y voy a intentar ser breve, cosa que no me resulta fácil, pero el intento va a ser sincero. Y quiero empezar retomando algunas ideas que han sido ya mencionadas. Por ejemplo, la idea de tonalidad. Porque un sentimiento común cuando la gente que se dedica más o menos en serio a Tolkien lee a Leticia es, caramba, si se supone que de este tema quien sabía más soy yo, pero leo a Leticia y va varios pasos más allá. Pues no lo sé, pero es posible que con el paso del tiempo, cuando diga cuáles fueron los pasos fundamentales en mi intento de crear esa especie de musicología tolkieniana, pues puede que el paso fundamental, el hito fundamental no hayan sido las monografías sobre la música en la obra de Tolkien, sino a lo mejor este estudio que en teoría es sobre la luz. Pero es la gran ventaja del enfoque holístico que se ha mencionado antes. Cuando hay un verdadero enfoque holístico riguroso, pues al final es que sale tangencialmente el tema de la música y uno puede encontrar sobre la música en la obra de Tolkien cosas mucho más profundas que en un montón de artículos que hayamos podido leer sobre la música en la obra de Tolkien. Y gracias por este acto, gracias a todos los implicados en este acto y a los asistentes, porque yo he escuchado a Leticia hablar de este tema, o de temas, o de otros temas también, de Tolkien en general, en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Complutense. La próxima semana, esta semana, va a estar en mi queridísima Vigo. Además, la he escuchado hablar en diversos canales de YouTube, fundamentalmente de asociaciones tolkienianas de Hispanoamérica, pero claro, faltaba traerlo a casa, traerla a casa, porque eso significa traer a Tolkien después de bastantes años sin Tolkien en el CEU. Porque cuando Tolkien viene al CEU, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Hace casi 20 años se celebró un congreso con el maravilloso título de Tolkien y las brumas católicas de Inglaterra. Y los organizadores tuvieron a bien invitar a una pequeña representación de Endorlinde a clausurar el congreso. Y al terminar, se acercó la entonces decana, Consuelo Isart, y me espeta: me he enterado de que eres licenciado en Ciencias de la Información. Y yo le dije algo así como, sí, en mi anterior reencarnación, eso ya es. Pero me dijo, bueno, tú mándame un currículum. Y hasta hoy, aquí estamos, 20 años después, nunca se sabe qué va a pasar. Y hace 10 años, un inglés, que por cierto era como la fotocopia de Tolkien externamente, delgado, con ese aspecto de caballero inglés, siempre con su pipa, etcétera, vino al CEU a hablar de la pequeña Tierra Media. Y por esas casualidades o providencias o causalidades de la vida, gracias a aquello, hoy la pequeña Tierra Media está viva.
Si no, pues probablemente ya no existiría. Así que, ¿quién sabe cuáles van a ser las consecuencias de que hoy haya venido Leticia a presentar su libro? Sobre todo un libro que tiene, yo diría que tanta magia, porque esa conexión, por ejemplo, con la música, efectivamente la palabra tonalidad, eh, cuando añadimos bemoles, oscurecemos la música. Y cuando añadimos sostenidos, hacemos la música mucho más brillante. Hay ahí toda una comparación que puede ser muy, muy fructífera en el futuro. Por cierto que bastantes de los aquí presentes saben qué es Endorlinde, lo voy a resumir en medio minuto. Endorlinde significa la música de la Tierra Media, somos un grupo de músicos, un actor y una actriz, también músicos, que representa un espectáculo que ahora mismo se llama El Fuego Secreto, con canciones sacadas del Señor de los Anillos a las que le hemos puesto música o hemos usado músicas ya puestas. Hay una historia que va siendo como el hilo conductor de las canciones. Bien, cerramos el paréntesis. Como decía Alejandro, pues hace más o menos 2 años en The Irish Rover empezamos una especie de Club Tolkien que se reunía periódicamente para hablar de distintos temas y la inauguración, el momento inaugural fue Leticia hablando sobre la luz en el mundo de Tolkien. Y ya se vio que ahí había mucha tela que cortar. Ni ella misma, creo, corríjame si me equivoco, pensaba entonces en un libro, aunque verdad que la cosa empezaba a engordar y amenazaba con convertirse en libro. Eso es algo que ella más o menos nos confesó. Y aquí está, pues, el libro. Aunque es obvio, felicidades Leticia, porque está el libro. Gracias por traerlo aquí, por honrar al CEU con la presencia de este libro, de la autora, etcétera. Bien, ¿y qué puedo decir después de leer el libro? ¿Por qué hay que leer este libro? Porque hay que leerlo, ¿eh? Hay que leerlo. Eh, Sobre todo porque, sea cual sea la situación, aquí habrá gente que todavía no ha empezado a leer la obra de Tolkien, pues tienen la suerte de que pueden empezar a leerlo con todo lo que este libro les aporta. Y que cuando aparezca la redoma que Galadriel le dio a Frodo, que tan importante es cuando se encuentran con ella la araña, pues que lo disfruten mucho más. Lo vais a disfrutar mucho más que lo que lo van a disfrutar mucho más que lo disfruté yo, porque no sabía todo lo que aquí nos cuenta sobre la redoma, sobre el color del cabello de Galadriel, sobre los cambios de color, el color de Gandalf, lo que significa la luz y el color en Gandalf. Y lo leímos y a lo mejor dijimos, bueno, Gandalf el gris, Gandalf el blanco, muy bien, pues ya está. No, 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 es que tiene mucha profundidad. Y quien pueda leer El Señor de los Anillos, en general la obra de Tolkien, después de haber leído esto, pues le va a sacar mucho más partido, va a disfrutar mucho más. Por supuesto, claro, no es porque mi especialidad sea la música en la obra de Tolkien, pero yo no tengo la culpa de que Tolkien empiece su legendarium con la creación del mundo a través de la música. Yo no tengo la culpa. Entonces, claro, hables de lo que hables, hay que hablar de la música y por supuesto también cuando hablas de la luz. Pero es que todos los que estamos especializados en el tema de la música en la obra de Tolkien, con esto vamos a avanzar muchísimo. Entre otras cosas porque también una de las cosas que yo celebro es que sea un libro muy filosófico, no podía ser de otra manera. Ella es filósofa. Y a esto le veo muchas implicaciones. Por un lado, que necesitamos que los filósofos se fijen en Tolkien. Y este libro yo creo que puede tener ese gran fruto en el futuro, que no solo los lingüistas, teólogos, musicólogos, sociólogos, mitólogos se interesen por Tolkien, sino también los filósofos, porque, de acuerdo, son una minoría, pero es una minoría que puede tener mucha más influencia que la de cualquier otro ámbito.
Y además que yo creo que este libro, en algún momento, al ser tan preciso en su terminología, porque es un libro filosófico, puede obligarnos a consultar el diccionario. Mucho mejor el enriquecimiento terminológico, lexicológico que adquirimos gracias a este libro es brutal. Solo por eso ya valdría la pena leer el libro. Y todos necesitamos filosofía. Todos necesitamos filosofía. Entonces, ¿qué nos aporta este libro? Musculatura intelectual. Nos obliga a preguntarnos por ciertos conceptos con los que normalmente no nos manejamos. Pero de repente nos damos cuenta de que si queremos llegar al corazón de la obra de Tolkien, necesitamos un mínimo de conceptos filosóficos. Esa es otra buena razón para leer el libro. Porque alguno podría pensar, es que tan filosófico, pues por eso mismo, porque la filosofía no es para unos poquitos. La filosofía es para todo el mundo y estos libros sirven para que descubramos, por ejemplo, que la filosofía nos ilumina, nunca mejor dicho, la obra de Tolkien y la hace mucho más relevante para el mundo contemporáneo. Es un libro que, como da una visión mucho más optimista de toda esa trayectoria que se va dando a lo largo de la obra de Tolkien, nos llena de ese optimismo que también necesitamos para nuestra vida diaria. Esa luz que nos puede dar Tolkien y que se amplifica muchísimo con la lectura de este libro, depende de una nueva interpretación, porque además, bueno, pues está muy bien que haya alguien que se atreva a enmendar la plana a Berlin Flieger, y los expertos en Tolkien sabrán lo que eso significa, Stratford Caldecott, que nos habla de interpretaciones de Tolkien que yo confieso que no conocía. Por ejemplo, Susan Robbins, pues para mí es algo nuevo. Otra razón para leer este libro, que conocemos también esa parte importante que es los, por decir así, exegetas, ciertos exegetas de Tolkien que han podido ayudar a entender, pero que quizá también han podido ser un pequeño obstáculo. Entonces, mi hipótesis acerca de lo que puede significar este libro es que lo mejor de la investigación sobre Tolkien está por llegar porque pueden haberse corregido ciertas cuestiones que se habían ido asumiendo a lo largo del tiempo, sobre todo, y es una constante en el libro, un pequeño desenfoque interpretativo de una carta que escribió Tolkien en un momento determinado, que se ha tomado quizá demasiado al pie de la letra. Y como si eso fuera la interpretación que el propio Tolkien hacía de su Legendarium. Y claro, si el propio Tolkien dice que el Señor de los Anillos o su mitología es esto, ¿cómo vamos a corregir a Tolkien? Pues muy sencillo, porque el propio Tolkien se corrige a sí mismo después de esa carta. Y eso es uno de los muchísimos grandes hallazgos de este libro. Entonces, bueno, dejo algunas cosas por ahí en el tintero para mejor ocasión y ya quiero, con el permiso de la moderadora, ya que obviamente quien tiene que hablar ahora es la autora, me voy a permitir darle, digamos, el pie. Algo he apuntado acerca de qué puede pasar con la investigación sobre Tolkien a partir de este libro si esto se va difundiendo. Y se va a difundir, porque yo diría que los dos grandes expertos que hay ahora mismo en Tolkien en España, Martín Simonson y Eduardo Segura, por decirlo pronto y mal, están entusiasmados con este libro, así que eso va a ser todo un aval. ¿Qué podría pasar si todas esos reenfoques de la interpretación de la obra de Tolkien, que de alguna manera tienen un tinte mucho más optimista, un posible abandono de una perspectiva
puramente platónica en favor de otra perspectiva que ahora quizá nos puedes explicar qué etiqueta le ponemos a esa nueva perspectiva que puede aportar la nueva interpretación, sobre todo del Sol y la Luna, porque, bueno, aquí no se habla solo del Sol y la Luna, pero se habla mucho del Sol y la Luna. Y Leticia se atreve a enmendar la plana a muchos históricos expertos que han dado una visión peculiar del Sol y la Luna. Leticia dice, no, hablando pronto y mal, estoy exagerando. ¿Qué podría pasar con la historia de la investigación sobre Tolkien si estas nuevas líneas acaban imponiéndose? Uf. No sé si es entrar de un modo demasiado... Bueno, primero de todo, a ver, que llegue bien y voy a quedarme el libro a manita. Primero de todo, gracias a los dos compañeros aquí que me presentan, porque madre mía, qué rubor, qué de palabras más bonitas que me dejan un poquito abrumada. Y abre Ignacio con una pregunta muy, muy potente, porque Tolkien, mucha gente le toma como un autor casi de entretenimiento, lo cual en sí mismo no tiene la connotación negativa que con frecuencia se le atribuye. El disfrute es uno de los elementos claves de una vida en plenitud. No hedonista, ojo, el disfrute no hedonista, pero el disfrute. Y tomar a Tolkien como un autor que aporta un disfrute, si se entiende con hondura, ya está poniéndolo en una posición muy importante. Pero Tolkien pasa hasta cierto punto como un autor más dentro de un catálogo de autores que vienen a hacer más o menos lo mismo. Y esto lo aqueja mucho Eduardo Segura, que prácticamente en cada intervención en los últimos años le molesta encontrarse a Tolkien en la sección de fantasía, en la sección donde está otro montón de obras que son así más recurso comercial, y no encontrárselo pues con la Ilíada. Yo en eso estoy de acuerdo. Tolkien es un autor verdadero en cuanto a que hace arte, y es un autor que va a ser clásico en el sentido de que va a sobrevivir el paso del tiempo, y esto es así porque su obra tiene una hondura que no está sujeta a un decaer en el tiempo, sino más bien al contrario. Con el tiempo crece, arraiga y florece, como le pasa a todos los grandes artistas. Yo creo que Tolkien es un autor cuya obra tiene una filosofía. Su mito tiene un aporte humanístico esencial, como todos los mitos verdaderos, aunque en su caso sea un mito literario. Y por tanto, el estudio de la obra de Tolkien es un estudio que va a dar lugar a provecho para la humanidad, provecho para la vida individual, para la vida social, para la vida cultural. Como pues no solemos dudar, si alguien me dice que va a hacer un estudio profundo de Platón, bueno, a lo mejor lo cotidiano resulta un poquito distante, pero cualquier persona con un poco de cultura entiende que eso tiene un valor, un peso propio. Pues yo pongo a Tolkien en el mismo lugar, y lo he hecho desde muy prontito en mi vida, porque como decía, subrayaba aquí Alejandro, yo me encontré con Tolkien, me enamoré de verdad de Tolkien con los ensayos, y fue porque fue una de los descubrimientos en mi vida que apuntaló mi vocación filosófica. Descubrí que esta rareza aparente que tenía yo no era tal, no era que tenía mucha imaginación, como me decían mucho en el colegio, o que peculiar, sino que es que tenía una orientación particular en el pensar y en el vivir, porque mucho de esto viene de la experiencia. Entonces, con Tolkien pasa que durante mucho tiempo ha sido un autor no respetado. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que heredamos directamente el momento histórico anterior, donde lo serio es vamos a decir, lo realista, lo naturalista, lo que habla de la realidad, ignorando por completo que eso ya es en sí mismo una elaboración artística. La idea de que hay que fijarse a lo mundano, que es al final lo que es, incluso con crudeza, para tener algo de hondura, es algo que vuelve el giro del corazón hacia la fantasía en una evasión, en un sentido peyorativo, o en una huida, una cobardía, o
peor todavía, un femenino sentimentalismo o un infantilismo, que son palabras que se pueden leer en autores de perfil ilustrado. Por ese motivo, pues durante mucho tiempo hemos tenido gente de gran categoría intelectual enamorada de Tolkien que no se atrevía a salir del armario, a decirlo, a hacerlo obvio, a trabajarlo de forma abierta, a expresarlo académicamente, que es una carencia que hemos tenido. Y hemos afortunadamente tenido algunos pioneros, pues como que dice mucho Ignacio, que me meto con ella, pero es una grandísima intelectual, Berlin Flieger, ahora explico por qué, que fueron abriendo brecha. Ahora estamos en un momento de ebullición en este sentido, no solo porque el propio Tolkien como autor pues ha pasado a ser un poquito más convencional, y esto no me cansaré nunca de decirlo, se lo debemos a las películas y a las series, a las producciones de Peter Jackson, que ahora son, bueno, fueron muy denostadas en su momento y lo han sido, pero ahora son como las buenas, y a la serie Anillos de Poder, que está ahora muy denostada, pero está haciendo que se hable del tema. Eso ha permitido pues, normalizar un poquito, que se hable de este autor, hacer una puesta en valor del mismo, y estamos pudiendo pues, empezar a escribir de forma mucho más natural en entornos, bueno, pues lo que decíais, estamos hablando de Tolkien en la universidad. Ahora, bueno, que hay Tolkien Studies y todo esto, pero esto no sé, hace 30 años a mí me han hecho quitar de algún trabajo una cita a Tolkien en la universidad, porque no era un autor relevante. Yo que trabajaba mitos, yo lo llevo trabajando mitos toda la vida en el fondo, pero estamos aquí hablando de Tolkien en la universidad. Claro, esto nos está permitiendo acceder a un estudio de una hondura nueva, que va a permitir revelar muchos aspectos que están en esta obra, que como toda obra de arte rebosa cualquier aprensión particular, incluido al propio autor, que eso es una cosa maravillosa que tiene el arte. Y bueno, pues esto que decís, todo lo bueno que habéis dicho, que ya digo me ruboriza de mi libro, pues es una puntita de lanza de un montón de cosas que van a empezar a aparecer, porque estamos cambiando esta mirada. Entonces, contestando un poco más concretamente, dicho todo este contexto a tu pregunta, yo creo que ahora vamos a poder empezar a poner en valor de verdad el aporte filosófico que tiene la obra de Tolkien, eh, despegada de una serie de etiquetas o de una serie de condicionantes más inmediatos a pues, el tipo de literatura que es, por un lado, y por otro a las condiciones o las circunstancias de los primeros pioneros de estos estudios. Por ejemplo, eh, cuestiones como la sacramentalidad de la naturaleza, del mundo, en la obra de Tolkien. Ahora que empezamos a estudiar a Tolkien, personas que no somos del ámbito anglosajón, probablemente van a tener un desarrollo muy superior al que han venido teniendo personas que estaban en un ámbito que, por ser culturalmente protestante, pues les va a costar más acceder, y que daba lugar a que, sin embargo, se percibiera de forma mucho más fuerte una tensión entre, por ejemplo, lo cristiano y lo pagano. Yo la primera vez que accedí a un texto donde hablaban de esta tensión entre lo cristiano y lo pagano en el amor de Tolkien a la naturaleza, me quedé perpleja. Me quedé perpleja, porque eso es algo que, sabiendo más que el autor es católico, pues ¿de dónde sale? Porque eso no es una tensión que está en una persona que tiene una vivencia profunda y espiritual de la naturaleza. Como, por ejemplo, podemos encontrar y esto ya es más el ámbito de Alejandro, en la literatura medieval, donde se mira a la naturaleza como el libro de la creación, y toda la naturaleza transparenta lo espiritual y se constituye en uno de los dos términos simbólicos de la realidad. Entonces, bueno, estas son cosas que se están poniendo ahora a rodar, y eso genera una promesa inmensa para los que estamos trabajando este ámbito. En ese sentido, pues para mí, ya lo habéis subrayado los dos, un tema potentísimo ha sido siempre la luz. No solo porque yo soy muy sensible de forma natural a las cuestiones lumínicas. Entonces, una de las cosas que a mí me deslumbró en la lectura, en mi segunda lectura del Señor de los Anillos, porque como ha dicho también Alejandro, la primera la hice con 9, 10 años y pues, no estaba yo preparada todavía humanamente para recibir la hondura del texto.
me gustó, pero tampoco lo entendí mucho. Va a ser en la segunda lectura que haga cuando me entero de que Peter Jackson va a hacer unas películas y pues como me pasó con Harry Potter. Digo, esta es la mía de leerme los libros porque si no, las imágenes de las películas van a condicionar luego mi experiencia literaria. Me lo volví a leer y a mí me deslumbró cómo funciona la luz en la obra, particularmente el sol y la luna, que tienen una presencia muy, muy fuerte. De hecho, pues dedico un capítulo entero a hacer una selección, porque no son todas las que tenía, pero una selección relevante de todas las menciones al sol y a la luna que hay en los 3 volúmenes del Señor de los Anillos, para ver precisamente cómo se está aportando. Y lo limito a las menciones directas, porque podemos entrar a hablar del cromatismo, de los reflejos, ahí hay un campo semántico sobre la luz riquísimo. Y bueno, yo me quedé enamorada de ese aspecto y pues eso me lleva a leer más, a buscar qué más tiene el autor que decir de estas cuestiones. Eso es lo que me llevó al Silmarillion. El Silmarillion es el volumen donde están compiladas las cosmogonías y las cosmologías de este mundo del Señor de los Anillos. Cosmogonías, que es la generación del cosmos, y las teogonías, que es la generación de los dioses. Para los que no, como dice luego Ignacio, que uso palabras, viene con el gremio, pero bueno, que yo estoy encantada de clarificar lo que haga falta. Y allí leyendo, pues te encuentras con otro mundo lumínico en desarrollo potentísimo, hasta el punto de que no está equivocada, creo yo, Berlin Flieger, cuando dice que el Legendarium es una historia sobre las aventuras de la luz. Me parece que es una afirmación tal vez algo escueta, pero no creo que esté equivocada. Y entonces, pues, en esa idea de vamos a enriquecernos, porque hasta que me dé tiempo a mí a leer todo lo que tiene que decir Tolkien sobre estos temas, habrá gente que me lleve ventaja, vamos a leer qué dicen autores que yo pueda leer que hablen sobre el tema. Y es ahí donde me encontré lo que va a ser la gran discrepancia entre lo que yo veía en el texto y lo que decían, que estaba pasando en el texto. Sobre todo, dice Ignacio, bien visto, que yo hablo mucho del sol y de la luna porque son las luces que más hay que vindicar aquí, porque son las luces a las que se les ha caído el San Benito. La carta a Milton Wallman, la carta 131 del compendio de las cartas de Tolkien, es una carta en la que Tolkien está peleando con un editor, los que le han encargado que publique un segundo El Hobbit, que pues le ha pasado que se le ha ido de las manos, tiene un texto enorme, está en crecimiento y él no quiere publicar solo lo que va a ser El Señor de los Anillos. Él quiere publicar todos los textos mitológicos que hay detrás, que es lo que luego va a salir en el Silmarillion, pero que no va a salir hasta que los ya haya muerto y sea su hijo Christopher Tolkien, que en paz descanse y con el que nunca podré estar suficientemente agradecida el que consiga que salga este volumen, y lo digo porque este volumen para mí es el culmen de la capacidad artística de este autor, y cosas como la Inulindalia a mí me derriten. Pero bueno, perdón, eso creo que el que lea el libro lo va a ver muy obvio. Entonces él está escribiendo esta carta con esta idea de persuadir a un editor reticente que le está incluso diciendo que es El Señor de los Anillos la mitad, que lo recorte para decirle que no, que tiene que publicarlo entero, y que además, porque es importante que se publiquen estos otros textos, cosa que pues cualquiera que conozca ya la obra sabe que tenía razón Tolkien, hacía falta. Bendito sea que no lo consiguió, porque así tuvo mucho más tiempo para hacer algo todavía más bonito. Pero es una carta que tiene pues una intención editorial, y tiene una intención comercial hasta cierto punto, donde él da una explicación un poco genérica de muchísimo interés sobre la lógica que hay detrás de la construcción de este universo que él ha construido, que él ha escrito, que está inventando. Y dice en un momento determinado que el sol y la luna son luces generadas después de una mancha. Eso es lo que dice. Eso ha servido para que prácticamente filtre la percepción del sol y de la luna que va a tener los lectores que se han molestado en elaborar estas ideas a partir de entonces.
pese a que en esta carta y en las condiciones en las que realiza dicha afirmación hay muchos, muchos puntos de contradicción con el texto mismo ya del Señor de los Anillos, y ya del Silmarillion ni hablamos. El Silmarillion ya que lo separa, si no me equivoco, 30 años la escritura de la última parte de la Inulindale de esa carta, 20, me he ido yo muy lejos, 20 y algo, pues hay muchísimo desencaje. Sin embargo, como digo, se ha estado escribiendo desde esa afirmación en esa carta escrita en un momento particular. Y el problema que tiene esta lectura es que frustra la hondura simbólica que van a tener estas luces en el texto, que es potentísima. La hondura simbólica es importante porque, y esto es uno de los elementos que yo creo que Tolkien regala al lector, leer la obra de Tolkien vivifica la capacidad que tenemos todos los seres humanos de serie y que nos es esencial de existir simbólicamente. Y mucha gente cuando le dices esto, pues piensa en el símbolo como algo que es una cosa, pero que representa otra que no es verdaderamente esa. Y eso no es lo que es un símbolo. Digo, este vaso pues simboliza, por ejemplo, pues está medio vacío el pesimismo, pero realmente no es pesimismo, es un vaso. Que eso no es un símbolo. Un símbolo es una transparencia de la realidad, donde se manifiesta una coherencia entre lo que algo es y lo que algo significa y el valor que tiene. Eso es lo que es un símbolo. Y decía Romano Guardini que todos los seres humanos, creo que es si no me equivoco, es en la esencia de la obra de arte, que es un textito cortísimo que para mí es un imprescindible para cualquiera que quiera saber lo que es el arte y sobre todo quiera saber lo que es el arte sacro. Decía que los seres humanos tenemos un órgano simbólico. El problema de nuestro tiempo es que lo atrofiamos desde el principio y nos sucede algo, pues como si yo me tapo este ojo con 5 años y con 20 me lo destapo y espero que funcione igual que si no lo hubiera tapado. Pues esa es una situación en la que nos encontramos ahora mismo. El pensamiento contemporáneo es un pensamiento, lo contrario de simbólico es lo diabólico, lo que rompe, lo que separa, lo que desconecta. Hemos vivido durante mucho tiempo en una forma de pensar meramente analítica, que viene a ser eso, el análisis es lo que separa, sin estructuras de religación de lo analizado. Eso es lo que puede hacer el arte, lo que hace el símbolo, lo que hace la religión, lo que hacen estas estructuras que invitan al ser humano a participar de forma entera en las cosas. Eso es es una carencia muy fuerte que tiene nuestro tiempo y que se nota en muchísimos niveles. Es una de las cosas que nos llevan a necesitar pensar no en sistemas de pensamiento, sino en categorías ideológicas, que son en el fondo pensamientos prefabricados, rígidos además, que no interactúan con la realidad de su entorno. Pues todas estas cosas que bueno, podría ponerme, yo he venido sin papel porque como venga con papel, hablo el doble, pero que podríamos ponernos a analizar parte por parte, viendo la relación que tienen con muchos problemas que padecemos a día de hoy, inclusive la gran dificultad que tenemos para experimentar nuestros propios sentidos con hondura, y eso que nos desconecta y nos aísla muchísimo de nuestros entornos inmediatos, nos hace pensar que cosas como la belleza son secundarias cuando no podemos vivir sin belleza. Y la prueba es que cuando lo hacemos nos volvemos locos. Es una de las cosas que nos pasan ahora. Lo que pasa es que cuando leemos a Tolkien, Tolkien nos está regalando una vivificación de este órgano simbólico. Y en esa vivificación, pues descubrimos primero a nosotros mismos de formas a lo mejor nuevas, a lo mejor que están latentes, a lo mejor que están intuidas, pero no las terminas de aferrar, no terminas de ser consciente que están ahí. Y por otro lado, nos permite volvernos al mundo y redescubrirlo, mirarlo de verdad y entenderlo de otra manera.
¿Qué era la tesis que él plantea ya? Bueno, sobre los cuentos de hadas habla muy bien de lo que él entiende que es el arte y sobre todo el mito, y es lo que él entiende que es la función del arte y del mito especialmente, porque el mito dota de significación, algo que a veces ciertas formas de arte por sí misma no pueden. Pero es que el arte siempre está haciendo obras mitológicas. Pero el poder mirar al sol y a la luna con esta conciencia simbólica vivificada y permitir que expresen su auténtico significado dentro del texto, lo que nos está permitiendo es a nosotros poder experimentar la luz del mundo primario de una forma diferente. ¿Qué era lo que me pasó a mí? No con palabras tan complejas ni tan bonitas, pero yo cuando en su momento leía El Señor de los Anillos, segunda lectura, también jovencita, no me pasó desapercibido que Minas Anor, la Torre del Sol, convertida en Minas Tirith, era la que resistía frente a Mordor, el lugar oscuro, y que la que había caído era Minas Ithil, que solo conservaba medio país luminoso y medio país oscuro. Ya solo la metáfora en el suelo de cómo se comportan los astros en el cielo era evidente. Bueno, ya eso a nivel metáfora, podemos meterle más capas. No me pasó desapercibido que el momento en el que por fin Éowyn, que es un personaje muy interesante, deja ir ese invierno al que se aferra, y de repente el sol brilló en ella. The sun shone on her. Y ella empieza a proclamar, estoy aquí en la Torre del Sol. Eso lo que está hablando es que esa experiencia de la luz que ya está teniendo está produciendo un cambio interno en ella que va, bueno, una transformación a la que ella se resistía, que va a dar pie al verano, va a dar pie a la primavera, va a dar pie al jardín. Ella ya queda dorada el resto de la historia. Y luego uno va y, bueno, agarra a cualquiera de estos autores que ha citado Ignacio, a los que apelo en mi obra, y te dicen, bueno, pero es que el sol y la luna son luces sucias, son luces profanas que no tienen hondura espiritual. Así que, bueno, ya la luz está en las últimas, está a punto de perecer, que es lo que dice Berlin Flieger. Uno se queda diciendo, pero no casa, no. Ambas cosas no pueden ser verdad a la vez. Y eso fue lo que motivó, a fin de cuentas, que yo me animara a mirar a Tolkien ya no solo como lector, sino la conciencia creciente de aquí metódicamente hay alguien que la gente no lo está viendo. Hay algo que yo tengo que hacer, que es hacer lo obvio, que no puede ser así, que suena un poquito, espero que no suene orgulloso ni nada por el estilo, pero porque no es la idea, pero bueno, a veces a algunos se le da una pequeña chispa de lucidez que tiene la obligación de aportar. Y yo he sentido durante todo el momento anterior a que me decidiera a escribir esto y luego durante la redacción del libro, que tenía que hacerlo en algún momento. Luego cuando lo empecé a escribir, que tenía que terminarlo. Y ahora, bueno, pues ahora que está terminado, a ver qué viene, a ver qué vuelve, porque no habré acertado en todo. Pero ese es vamos a decir, el detonante. El problema es que no puedes hablar del sol y de la luna, que son las luces que tenemos nosotros, las luces que coinciden en este mundo secundario, que es el legendarium, y el mundo primario, que es en el que vivimos, pero tenemos que ver cómo todas las otras luces que anteceden al sol y de la luna. Y entonces ya es cuando se me empieza a ir a mí la cosa de las manos, que decían los dos. Yo empecé queriendo explicitar esta contradicción y me encontré teniendo que explicar por qué los árboles de luz de Valinor, Telperion y Laurelin, se alternan. Porque es una pregunta buena también. Uno se encuentra, para los que no tengáis tanta familiaridad con esta mitología, el sol y la luna son respectivamente la fruta y una flor de dos árboles que crecían en la tierra de los dioses. Uno masculino, Telperion, que es blanco plateado y tiene una luz trémula, titilante,
y uno femenino, Laurelin, que tiene un color dorado, que tiene una luz fulgurante y cálida. Y estos dos árboles se los crea la diosa de la vida, que entiende que las cosas que viven necesitan luz, pero no una luz distante como la de las estrellas, sino algo que esté cerca, algo que las nutra de otra manera. Y entonces ella crea con una canción dos árboles, vertiendo en ellos todo el pensamiento sobre las cosas que crecen en la tierra. No es la única que participa en esta creación. Vamos a tener otra diosa, fijaos que son las dos diosas, es interesante aquí. Niena. Niena es una diosa de la catarsis, de la piedad. Es una diosa que llora por todo el dolor, todo lo que se estropea, todo lo que sufre, todo lo que padece, todo lo que no llega a su plenitud en el mundo. Eso es una diosa que solo sirve para llorar. Y es una diosa cuyo llanto, escucharlo, te genera sabiduría. Es la maestra de Gandalf. Gandalf en Valinor es un Ainur, que es un Maiar, que aunque sirve a otro señor, no vamos a entrar ahí, que ya es meterse, hilar muy fino y nos podemos enredar, va a ser aprendiz de Niena. Bueno, pues esta diosa también contribuye a la creación de los árboles y es una diosa que va a llorar en la tierra en la que estos árboles están a punto de brotar. Y al llorar, regarlo con sus lágrimas, brotan estos árboles. Y uno diría, vale, dos árboles hechos con el pensamiento de todo lo que crece en la tierra, pues son dos árboles que tendrían que crecer sin límite, o al menos cuyo límite sería la totalidad del crecimiento del que es capaz la tierra. Ay, pues no lo hacen así. Tenemos un árbol, uno que brota primero, del Perion, que es el plateado, que empieza a crecer, a crecer, a crecer y llega a un máximo luminoso donde decide pararse. Y entonces empieza a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. A la tierra de los dioses que no hay muerte. Empieza a morir, a morir, a morir. Pero es que cuando él empieza a marchitarse, el árbol femenino, Laurelin, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces cuando Telperion se apaga, Laurelin, que llega a un máximo luminoso, se empieza a apagar. Y entonces Telperion empieza a crecer. Es una luz como pulsante, vamos a decir, pero son luces muy distintas. ¿Y eso por qué? Es una pregunta que no he visto a nadie plantearse. ¿Por qué? Bueno, pues hay que ver qué contribuyó a la creación de estos árboles, además del pensamiento de Yavanna sobre todo lo que crece, que son las lágrimas de Niena. ¿Qué hay de las lágrimas de Niena en los árboles? Pues ¿por qué llora Niena? Por todo lo otro. ¿Por qué se apagan los árboles? Para dejar brillar al otro. Si Telperion y Laurelin brillan a la vez, ninguno brilla en su genuina magnificencia. Si se alternan, uno le cede el escenario al otro. Y aquí ya tenemos escenificada, que es por lo que los árboles de luz son tan conmovedores, una imagen de cómo nos dice Ilúvatar, el dios del Legendarium de Tolkien, que hay que vivir en el mundo, en entrega sacrificial al otro. Porque estos árboles son pura entrega, regalan luz por todas partes, vierten rocío, dan flores, florecen y además se entregan a algo parecido a la muerte por su par. No podemos decir todavía que se amen estos árboles porque nada explicita dicha relación, pero eso sí que ya lo vamos a ver un poco en otras luces posteriores. Luego estamos viendo aquí una relación interesante, una relación que nos habla de una forma virtuosa de vivir simbolizada en estos árboles. ¿Y qué sucede con ellos? Pues que al malo de la historia le repatea que estos árboles estén así, como es normal porque es el malo de la historia. Aunque luego no caigamos en maniqueísmos, porque Tolkien tiene una noción de mal muchísimo más sutil y muchísimo más rica de lo que se le atribuye. Muchas veces nos pasa que nos hablan de Tolkien, nos hablan de blancos y negros. Bueno, pues que este malvado los destruye. Esta destrucción hace que se quede todo en oscuridad. Y hay unos elfos que estaban viviendo allí que se van a donde la oscuridad es más profunda y se van a quedar
se van a quedar ahí, desprotegidos. La destrucción de estos árboles, que ha sido con un veneno, con una araña, con un monstruo, pues no permite resucitarlos, pero los dioses se preocupan por estos seres y es cuando se va a alumbrar el sol y la luna. El sol y la luna que nacen de la preocupación que tienen los dioses por estos otros a los que aman, que se quedan solos con el malo malísimo. Luego son luces que nacen, y se dice explícitamente, para estorbar los planes de Morgoth, el malo. Es los planes de Morgoth, así que vamos a tener en este momento, con el sol y la luna, una inversión de la depredación. Toda la historia de Darda hasta este momento, la luz era perseguida y aniquilada y entorpecida por la oscuridad, que no termina de conseguir conquistarla en ningún momento, pues siempre brota otra cosa nueva. Pero a partir de este momento, con el sol y la luna, nos encontramos con que la oscuridad empieza a huir aterrorizada de la luz. La sufre, la teme, le impide hacer todo. Pues con esto, ¿cómo no puedo escribir al final el libro entero? Entonces, no sé si llevo hablando mucho tiempo o eso ya me lo diga la moderadora. Que necesites. Vale. Pero también porque yo cuando hablo pierdo la noción del tiempo, entonces es una cosa un poco preocupante. Mire, bueno, el caso es que esto es lo que a fin de cuentas yo intento desarrollar en su completa extensión en esta obra. Intentar, vamos a decir, masticar, y es difícil porque el mito, Tolkien está escribiendo mitos, mitos literarios, pero mitos efectivos, porque de verdad hablan de la realidad del mundo, de la realidad de la vida, como los buenos mitos, que son todo lo que son mitos de verdad. Tolkien está haciendo mitos, y los mitos es el lenguaje que tenemos para hablar de ese aspecto de la realidad que no puede ser reducido a una explicación analítica, una explicación discursiva. Así que explicar un mito es difícil, vamos a decirlo así, difícil, no es siempre es limitante hacia el mito. La explicación nunca va a dar más, pero el esfuerzo de este libro es intentar parafrasear la historia de la luz en esta lógica que os estoy explicando, de cómo funciona, de cómo lo veía. Y al verlo yo y al ponerme a estudiar, pues han brotado cosas nuevas que yo no sabía que estaban en el texto, pues no proceden de mis lecturas pasadas del mismo, aunque estaban ya allí. Y esto es una paráfrasis del Silmarillion, por si alguien se anima a buscarla. Sí, concretamente, en todas las edades aparecen cosas nuevas, pues no proceden del pasado. Es decir, que Ilúvatar no para de crear, aunque haya autores que no lo vean. Y mi objetivo ha sido que el libro sirva no para decir qué lista es Leticia, que le lleva la contraria a estas eminencias, que no, ya, al fin de cuentas yo escribo sobre hombros de gigantes, pero sirva para que al volver al texto tengamos las coordenadas que nos permitan a nosotros entrar en esa hondura que tiene el mundo lumínico, y a partir de ese mundo lumínico encontrarnos con la escalofriante belleza que despliega Tolkien en el mundo que crea, que es una belleza que está destinada precisamente a estremecernos, a sacudirnos esta especie de falta de sensibilidad hacia el mismo, que os decía yo que yo aquejo como tantos otros, esta falta de asombro ante la realidad que nos rodea y la realidad de nuestra propia vida, y incentivar desde ahí el deseo. Hablaba no hace mucho, escuché a don Higinio Marín en Radio María, le pillé dando una charla, que hablaba de cómo él, dando clase, aprecia en sus alumnos una terrible falta de deseo. Vivimos en una época donde deseamos poco. Y parece que no, pero es verdad. Porque deseamos, si uno se para a pensar, de que ¿por qué estaría dispuesto a darlo todo? ¿Por qué estaría uno dispuesto a sufrir enormemente para llegar, para conocer, para conseguir, para
Y cuando preguntamos eso, hay mucha gente que no tiene una respuesta clara. Eso es falta de deseo por el mundo que nos rodea, por nuestra propia vida y sus posibilidades, por los otros. Y el mundo que Tolkien ha creado es un mundo que se sostiene en el deseo, porque Eru da ser al mundo, porque tras mostrarles una visión a los Ainur experimentan la oscuridad. La oscuridad en Tolkien no es mala, nace del deseo de darte cuenta que algo que te ha enamorado no existe de verdad fuera de ti y no puedes ir a ello y no puedes entregarte a ello. Y entonces dice Eru, ea, que sean estas cosas para que podáis amarlas y entregaros a ellas y deleitaros con mucho dolor, pero deleitaros en ellas. Esto a costa siempre del sacrificio de algo, pero es un sacrificio que se realiza en el deseo. Entonces, Tolkien nos hace un mundo donde podemos atrevernos a desear, a enamorarnos, a sufrir, y podemos sufrir la pérdida de aquello que nos ha llevado a darlo todo, que sería en cualquier otra circunstancia la tragedia más horrible que podíamos padecer, y sin embargo, descubrir en el fondo de todo ello una enorme esperanza de que no importa cuán grande el dolor, el deseo que ha movido mi corazón a tan enorme y desmesurada entrega se verá saciado porque hay un Padre amante cuya mano lo sostiene todo y cuya capacidad y lógica van más allá que la de cualquiera de sus criaturas, inclusive las malvadas, que salvaguarda la santidad de ese deseo, que es lo que es la Estel en la historia. Y eso es lo que nos cuenta la historia de la luz, de portadores de luz, que es la que os cuento yo aquí, pero que no es sino lo que ha dejado Tolkien escrito. Así que no puedo ya sino terminar invitándoos a leerlo, pero no porque a mí me venga muy bien que os leáis mi texto y me encante que me digáis, sino porque creo que es la única manera de hacer justicia a este enorme regalo que nos ha dejado Tolkien a este nivel y que es mi deseo que sirva no de conclusión, sino de siembra para que muchos más vayan mucho más allá de lo que yo lo he conseguido. Así que bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido.